Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Una vez más nos encontramos para estudiar las Santas Escrituras en Apocalipsis capítulo 2. Dice la escritura en el capítulo 2 y el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué maravilloso poder mirar estos versículos. Dice la escritura, eh, en cuanto a Éfeso, ellos tenían un alto desempeño en la obra. Dice el 2 y el versículo 3 que ellos sufrían. El 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia constante, continuamente constante, a predicar. Predicaba y predicaba, y quizás ganaron muchas personas, pero había un pero contra ellos de parte de Dios. En el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos habían dejado el primer amor del Señor. Ese primer amor, ese encanto que ellos vieron en el Señor, algo que los enamoró a ellos, que fue la misma persona de Cristo, ellos lo habían abandonado. Habían dejado de escudriñar al Señor Jesucristo en las Escrituras. Habían dejado de explorar en las Santas Escrituras quién es Cristo, quién es el Señor. Y se habían lanzado a hacer la obra. Ahora, si yo no conozco del Señor, si no sé quién es, cómo obra Él, su grandeza, su poder, su soberanía, ¿qué podré enseñar yo? ¿Qué podría enseñar? Pues la escritura dice de esta manera tan sencilla en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 y el versículo 18. Dice la escritura: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor como por el Espíritu. O sea, si yo me lanzo a buscar al Señor, la gloria del Señor, y escudriño quién es el Señor, entonces el Espíritu Santo me va transformando. O sea, es mirando al Señor que yo soy transformado. Es mirándolo a Él, apreciándolo a Él, mirando ese encanto de Él. Ahora, ellos allí en Apocalipsis y el capítulo 2 donde leemos, ellos eran creyentes que no tenían en claro y a consideración buscar al Señor. Hablaban de Él, trabajaban de Él y predicaban, pero no de Él. No lo conocían a Él. No sabían quién era su Señor. Habían perdido de vista el día a día, alimentarse de la persona de Cristo. Ahora, yo puedo leer y conocer las escrituras, pero otra cosa es yo conocer al Señor. ¿Quién es el Señor? En eso hay mucha diferencia. Muchas personas conocen campos espirituales, se sabe sobre doctrinas, se sabe sobre demonios, se sabe sobre sanidades, sobre cómo lo hace Juan, cómo lo hace Pedro, qué hizo Burano, qué hizo Perencejo, pero al fin y al cabo del Señor Jesús no se conoce nada, no se conoce nada. Entonces allí donde el Señor mismo les dice: pero tengo contra ti que me dejaste a mí. O sea, el Señor no, ya aquí dice: bueno, yo conozco lo que haces, estás trabajando por amor a mí,
pero realmente a mí me descuidaste. Ya no sabes quién soy yo. Te olvidaste de mí. Ojo, aquí en el versículo 5 el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Era una caída. Aquí no habla de algo, un desliz, sino que habían caído y luego dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y si no, entonces vendré a ti y quitaré tu candelero. Quitaré tu candelero. Entonces, yo pienso, mirando los textos, entonces yo podría mirar los encantos que se vio en Cantar de los Cantares. Si usted lee ese acercamiento que allí, que es la historia de amor del Señor por su pueblo a través del Señor Jesús, el Dios y la nación de Israel, como lo fue Salomón por Jerusalén y como lo es Cristo por la iglesia. Pero usted mira en esos textos, en el capítulo 1 de Cantar de los Cantares, donde dice, dime dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía, házmelo saber. O sea, esa forma de indagar ella dónde estaba él, quería saber dónde estaba. Ahora, yo le invito a usted a que busque al Señor, busque al Señor. Usted puede ser un predicador, puede conocer muchas cosas, pero es necesario que busque al Señor, búsquelo. Encuentre, muestre facetas del Señor, figuras del Señor que son desarrolladas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el escritor de los Hebreos toma muchas figuras del Antiguo Testamento, toma tipos, toma personajes para desarrollar la grandeza del Señor Jesús. Por ejemplo, comienza hablando de los ángeles y pone allí a Jesús por encima de los ángeles. Acontecimientos, luego pone en esto a Aarón, a Moisés, y aún entonces ya pone al Señor Jesús por encima de ellos. Y así cada vez que usted va mirando, lo bajando a él en el primer lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que el Señor indica, el primer amor, el primer lugar es para el Señor. No, el primer lugar es el servicio, la evangelización, no, el primer lugar es la adoración. Y usted no puede adorar o no podemos adorar si no estamos enamorados. Si no hay ese encanto de nosotros hacia el Señor, si no estamos encantados, no estamos totalmente enamorados de Él, ¿cómo va a hacer adoración? Uno hoy en día escucha personas que aplauden, que hacen cosas bonitas, pero eso solamente satisface la carne, eso no es adoración. Adoración es cuando la persona se lanza a buscar al Señor Jesús, conoce a su Señor, qué quiere el Señor, cómo es el Señor, compartir con otro hermano facetas de Cristo, conocer al Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, en el versículo 7, no tomando en cuenta los otros versículos para tratar de desarrollar este punto, especialmente este punto, en el versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí no solamente Éfeso, bueno, quizás había más iglesias en Éfeso, pero aquí la iglesia somos todos los que hemos creído. Dice, al que venciere, ¿vencer qué? Ese paso de arrepentirse, de haber dejado a su primer amor, o su primer amor que es el Señor. Volver al encanto lo más indicado. Arrepentirme de haberlo dejado a Él y cambiarlo por el servicio, por la obra, por tratar de mostrar que yo trabajo para Él. No es así. El Señor quiere que usted se vuelva y se lance a Él, se enamore de Él. Y dice, a ese, dice, versículo 7, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, Cristo es el árbol de la vida. Dios promete aquí dar a comer del árbol de la vida. ¿Qué sería para usted que el Padre le dé a comer del árbol de la vida? ¿Qué es estar bajo el sombrío del árbol de la vida y comer del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida? ¿Qué sería eso para usted? Quiero que medite y piense qué es comer del árbol de la vida.
el cual está en el medio del paraíso. O sea, yo soy invitado. Si yo amo al Señor, si lo busco a Él, Dios toma en valor esta parte. No es tanto lo que yo le sirva al Señor. Dios no necesita mi servicio, no necesita el servicio de usted. Él puede hacer la obra él solo, porque la Escritura dice que es el Espíritu Santo que convence a los pecadores. Es Él el que hace la obra. O sea, que dejemos por entendido que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Entonces podemos entender que Dios se abre los pasos, que se abre a la hora que Él desea, a la hora que Él quiera, se abre un espacio para hablarle a X persona, a Y persona. Por eso yo no tengo ningún don de convencimiento. Yo no puedo convencer a nadie. A ninguna persona voy a convencer yo. El que lo convence a usted fue el mismo que me convenció a mí, el Espíritu Santo. Si usted está convencido por el Espíritu Santo, entonces yo también fui convencido por el Espíritu Santo. Entonces ahora, seamos convencidos por el Espíritu. Ahora dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, Él va a dar a comer del árbol de la vida. Enamórese del Señor. ¿Qué sería que usted esté junto al árbol de la vida y comiera el árbol de la vida? Porque necesita, aquí en el versículo dice, en el 5 dice, por tanto, por haber dejado ese amor, ese primer amor, dice, por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y luego el arrepentimiento de haber dado ese paso de arrepentimiento, luego dice, en la Escritura dice, le daré a comer del árbol de la vida. Evalúe esa parte. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.